Mi nombre es Josías Oliva y esto es el librito abierto de los misterios. Esta es la sexta entrega del nuevo proyecto que hemos empezado en las redes sociales para hablar de los misterios y los secretos que esconden el corazón y el alma del ser humano, en principalmente su servidor, Josías Oliva. Yo trato de abrir y de sacar lo que llevo por dentro, ¿me entienden? De abrir mi corazón, abrir mi mente y escuchar y tratar de transmitir lo que yo creo, ¿me entienden? ¿Qué quiere decir mi interior de varios temas, de varios misterios que esconden, no solo mi corazón, sino que en lo que puedo observar alrededor del ser humano y de su increíble historia desde que existe dentro de este planeta Tierra. Entonces vamos a seguir hablando de un nuevo tema, de nuevas cosas. Vamos a enfocarnos esta noche, porque ahorita es de noche, son las 6:43, sobre el tema de, ¿cómo se puede decir?, de contenido social, ¿entienden? El tema de conocernos a nosotros mismos, de saber quiénes somos en medio de la sociedad. Y para eso vamos a utilizar lo que está dentro de nuestra sociedad. Vamos a empezar con el sistema de religión, que todos sabemos que tenemos que convivir con ellos, ¿no? Con este sistema dentro de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo nos miramos adentro de ese sistema? Como nuestra cultura es una cultura hispanohablante, pues ustedes saben que pues está bastante influida por varias religiones, pero en específico una, la religión cristiana o la Biblia, como muchos lo conocen, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a tocar ese tema hoy, ¿no? Eh, la Biblia. La Biblia habla sobre la historia, ¿no?, de un ser todopoderoso que crea todas las cosas y habla sobre historias humanas en contextos, ¿no?, de pasando pruebas, dificultades y cómo estas personas logran superar varias pruebas y varias dificultades, teniendo algunos una vida buena al final de ellas y otros pues no tan buena, pero lo que rescata el libro, ¿no?, es la historia de la humanidad vista desde el punto de vista religioso o de los dogmas o de la fe o de las creencias de las personas, ¿no? Como ustedes saben, nosotros vivimos en esta tierra y somos fácilmente propensos a ser influidos por varias corrientes y esta es una de ellas, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre este tema. En primer lugar, la Biblia viene desde mucho tiempo atrás. El Antiguo Testamento fue escrito prácticamente desde el inicio de los siglos. Entonces empieza la historia contando el relato, ¿no?, de, de Moisés. Moisés es el que escribe a la mayor parte del Antiguo Testamento, si no es, sí, Moisés empieza escribiendo y también sigue el relato con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que ya para vamos a tener a los evangelios, a los apóstoles, ¿no?, que empiezan a escribir el relato del Nuevo Testamento. Perfecto. ¿En qué el librito abierto de los misterios, ¿no?, puede centralizar o en qué nos puede alumbrar un poco nuestro ser y nuestro interior? Porque eso forma parte de la sociedad y eso es uno de los espejos, ¿no?, donde la sociedad quiere reflejarse en nosotros. Como yo siempre les he dicho, está bueno conocer de todo, está bueno entender de todo, pero en primer lugar también no hay que dejar y menospreciar, ¿no?, nuestra propia persona, nuestro propio ser. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir nuestro corazón para ver qué es lo que tiene que decir nuestro corazón alrededor de todas estas creencias, ¿no?, que existen dentro de nuestra comunidad. En primer lugar, la Biblia habla de un Dios
poderoso que crea todo solo con su mero poder, con su poder. Entonces, prácticamente lo que está diciendo en todo su relato, ¿no? Es que Él es el único que puede crear vida. Solo hay un Dios que puede crear vida, que es Él. Y Él lo que quiere influir, ¿no?, en las personas que leen, en las personas que escuchan su Biblia, lo que Él inspiró por medio de personas, según la creencia de esta gente, ¿no? Es prácticamente que no hay otro fuera de Él. O sea que si otro se levanta, es falso. Solo hay uno. Eso es lo que dice en todo el relato, ¿no? Entonces entramos al Nuevo Testamento, ¿no? Entramos al Nuevo Testamento y nos encontramos una sorpresa ahí, ¿no? Que también en todo el Nuevo Testamento no se menciona más que un solo Dios. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Eso es lo que dice en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, si eso es muy, ¿cómo puedo decir?, defendido dentro de esta comunidad de que Dios solo es uno, ¿verdad? Quiere decir que no hay otro Dios para ellos fuera de su Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que entonces vienen nuevas religiones, nuevos credos, ¿no?, que se quieren basar dentro de lo que está escrito en la Biblia para decir de que ahora no solo es uno, sino que son, y que aprueba que la Biblia dice eso cuando no dice eso, que son tres dioses, que es una trinidad, ¿no? Entonces, en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento no menciona la palabra Trinidad por ningún lado, solo menciona, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. El Nuevo Testamento, uno es Dios, todo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no, con estas doctrinas que vienen de esta gente, no, que se hacen llamar los nuevos profetas y los nuevos apóstoles, no, del siglo XXI? ¿Qué es lo que pasa, no? Como les digo yo, no es malo escucharlos. Ustedes pueden escuchar lo que quieran, aprender de quien quieran, pero también tienen que saber que hay algo dentro de ustedes, ¿no? Un criterio personal, un criterio propio que deberían o debemos escuchar como seres humanos que somos, ¿no? Porque si la estructura del libro está hecha para decir que solo hay uno, ¿por qué ellos tienen la necesidad de decir que son tres? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Va? Entonces vamos a revelar ese misterio en el librito abierto de los misterios. Bueno, ellos alegan de que no tiene que llevar la palabra Trinidad a la Biblia para decir que está hablando de una Trinidad. ¿Y por qué dicen ellos eso? Porque en ninguna parte de la Biblia dicen que Dios es veraz o que Dios dice la verdad, pero que se puede intuir con todo lo que dice la Biblia de que Dios no puede mentir, ¿verdad? Así dicen ellos. Aunque no diga que Dios es veraz, se puede intuir que Dios, ¿cómo puedo decir? Porque una de las características dentro de la filosofía es que Dios es perfecto, no puede cometer errores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos dicen. Pero este es el problema, he aquí el dilema, que está hablando de una de las características personales de Dios, la veracidad, pero no está hablando de su persona. Yo no puedo intuir cuántas personas son Dios solo por leer la Biblia o por pensar toda, ¿cómo puedo decir?, la filosofía acerca de Dios. No puedo intuir cuántas personas son. Yo no puedo decir, por lo que dice la Biblia, Dios solo es uno. O yo no puedo decir, por lo que dice la Biblia, Dios son tres. No, no puedo decir eso. Pero sí puedo decir, por cómo está estructurado la palabra, ¿no?, y el credo en Dios, puedo decir que verás. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Va? Lees toda la Biblia y no sale la palabra Trinidad. Más bien lo más sencillo es pensar de que solo es uno, porque solo eso dice que es uno. ¿Sí o no? Claro, pero ellos usan otro tipo de metodología y les voy a explicar cuál es. Si yo digo, voy a ordeñar una vaca y me va a dar leche,
yo puedo omitir una palabra ahí. ¿Cuál? La palabra blanca. ¿Me entienden? Yo voy a ordeñar una vaca y me va a dar leche blanca. No necesito decir la palabra blanca, porque yo sé que la leche me va a dar, la vaca me va a dar leche blanca. ¿Me entienden? ¿Va? Eso es la forma de cómo ellos lo ven. Y todos dicen, bueno, ¿y entonces cuál es la contradicción? Una muy hermosa. Y si la leche de la vaca sale con azúcar, entonces sí tengo que especificarlo. ¿Me entienden lo que les digo? Si yo vengo y digo, voy a ordeñar una vaca y me va a dar leche blanca y la pruebo y tiene azúcar, pero esto tiene azúcar, ¿sí? Entonces sí tenés que especificar si tiene azúcar. ¿Me entiendes? Ese es el detalle ahí. Para que no se haga muy difícil de entender esto, para que no se haga muy complicado de entender. Es sencillo y simple. Uno puede decir de que Dios es veraz por todo el contexto de la Biblia, pero no puede decir que son tres por el mismo contexto, porque no está hablando de sus características personales. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sino que está hablando de su mera persona. Así de fácil. ¿Me entienden? Entonces, si ellos quieren agregar algo más que no está escrito en la Biblia, tienen que decirnos de dónde salió la leche con azúcar de la vaca, de dónde le pusieron ese azúcar, ¿me entienden? Entonces, ¿y eso qué importa? Pues, ¿qué tiene? Bueno, porque ustedes sabrán que tiene que haber algo ahí, ¿no? Detrás para querer decir esto, ¿no? Y si lo que les acabo de decir no les hace mucho sentido, vamos a hablar de otro tema también, ¿no? En el Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Y qué es la ley? Pues la ley es el Antiguo Testamento. La ley es los profetas, los libros de sabiduría, los libros del Génesis, todos completos. ¿Me entienden? Entonces, los salmos, Él no vino a quitar eso, sino vino a cumplir. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Va? Y una de las leyes fundamentales del Antiguo Testamento es esa. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Va? No pueden abrogar esa ley porque es una ley fundamental. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Va? Es como que yo les dijera a ustedes, el presidente de tu país es tu presidente. Pero si yo quisiera abrogar la ley, el presidente de tu país no es tu presidente. Hay 3 presidentes ahora. Sí se están dando cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, Jesús, si no quería abrogar la ley del Antiguo Testamento, que estaba especificando que Dios solo es uno, en su vida podría defender la teoría de que Dios ahora son 3. ¿Me entienden lo que les digo? Porque estaría violando la ley, estaría yendo contra de su propia ley. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Va? Y por eso es que en ninguna parte, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, oirán la palabra 3 o Trinidad para referirse a Dios. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Va? Ese es el detalle ahí. Yo acepto de que se pueda decir de que Dios es veraz, ¿me entienden? Por el contexto, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? Pero no acepto de que se le dañe la persona ¿cómo puedo decir? De la creatividad o de la creación de la Biblia, diciendo que son 3 por lo mismo. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Verdad? Porque no tiene sentido. Entonces esa es una de las cosas, ¿verdad?, que les quería decir. Entonces vamos a seguir hablando, ¿no?, de este tema que nos apañe, ¿no?, en este tiempo de la sociedad. Entonces, en nuestras comunidades, ¿no? Por otro lado, también, ¿verdad?, tenemos dentro de la Biblia, porque la Biblia es bastante extensa, ¿no?, bastante, ¿cómo puedo decir esto?, compleja, tiene muchos mucho contenido tiene, ¿no? Entonces uno puede decir, qué bonito, ¿verdad?, que hayan conocimientos así y no es prohibido examinar ese tipo de conocimiento. De todo tipo de conocimiento le es bueno al hombre. ¿Entienden lo que les digo? No solo de uno.
En el mismo contexto de la Biblia, así empezaron las cosas. ¿Me entienden, va? De todo árbol podés comer. ¿Entiendes lo que te digo, va? Entonces así empezó todo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Todo tipo de conocimiento es bueno. No solo uno. ¿Me entienden lo que les digo? Si vos querés la Biblia, qué bonito. Si querés la ciencia, qué bonito. Si querés la sociología, qué bonito. Si querés, ¿cómo te puedo decir? Leyes, qué bonito. Si querés cualquier tipo de conocimiento es bueno. ¿Me entienden, va? Entonces, qué bueno, ya que hemos logrado entender eso, de que no hay que menospreciar un conocimiento o el otro. Incluso la filosofía es buena. ¿Me entienden lo que les digo? Todo sirve. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, ahora sí, vamos al otro tema, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la Biblia, no de este mismo libro, habla sobre un inicio y un fin. ¿Me entienden, va? Sobre un inicio y un fin. En el inicio empezaron las cosas con la creación del Todopoderoso. Y en el final, según la creencia de la Biblia, se van a destruir por el poder del Todopoderoso. ¿Entienden lo que les digo? ¿Va? Las van a destruir, pero no por completo, sino que van a sacar de la tierra a una parte de la humanidad. ¿Me entienden? Y la otra parte pues va a ser destruida con todo el mundo. Eso es lo que dice su filosofía, su creencia religiosa y bíblica, teológica. Entonces, hermano, tiene sentido, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? Decir, cuando empezó en la creencia de la Biblia, cuando va a empezar una guerra, ¿me entienden lo que les digo? Cuando va a empezar algo, tocar una trompeta. Claro, así empiezan las cosas. Con el sonido de una trompeta empieza, ¿me entienden? Empezó, suena la trompeta y empieza todo. Entonces, uno de los apóstoles dice, al final de la última trompeta, o la trompeta final, entonces descenderá a concluir su misión. ¿Cuál misión? Llevarse a una parte de la tierra, rescatar una parte de la tierra que él considere que fue buena, ¿no? O que sirve, ¿me entienden? O que son los que tenían que ser, ¿me entienden? Y otra parte destruirla con toda la tierra. Entonces hay una trompeta que suena al principio y una trompeta que suena al final. Esa es la lógica de la escritura, de la Biblia. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Hasta el final de la trompeta, hasta el último día. Cuando ya no hayan más seres humanos en el planeta Tierra, es lo que está diciendo. Voy a limpiar toda la tierra. Y eso es como ellos lo conocen, el rapto. ¿Entienden? Así lo conocen ellos. ¿Y el inicio cómo lo conocen? Como el inicio, cuando empezó todo. Pero vamos a hablar más del final. Porque el final, algunos están diciendo de que va a ser por dos partes. Y en ninguna parte de la Biblia dice eso. Que va a haber dos finales partidos por mitad. ¿Qué es eso? Van a irse solo los guapos una parte. Y después va a haber otra trompeta. Y después se van a ir los otros. No dice por ningún lado eso la Biblia tampoco. La Biblia lo que dice es que hay una trompeta al principio cuando empezó todo y una trompeta al final cuando finalizó todo. ¿Ven? De punto A al punto B. No hay punto intermedio. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Va? Y ustedes me dicen, bueno, y esto nosotros el libro está abierto como que ¿para qué? Hermano, porque ese es un sentido de nosotros, ¿no? El más guapo, el que más resalte, ¿me entienden? El que más brille. No, hermano, tú así como eres estás bien. ¿Me entiendes lo que te digo? Esa gente que anda enseñando esas cosas, ¿me entiendes? Que no son de la Biblia, porque no están en la Biblia. Solo que ellos interpretan que las cosas son así. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Tratan de quitarnos
¿cómo puedo decir? Nuestro tiempo de descanso. Porque el que más hace es el que se va a ir antes, como privilegiado, ¿me entiendes? Cuando eso no es cierto, lo que está hablando el contexto de la Biblia, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Es que al final, cuando ya se haya acabado todo, entonces se va a hacer eso. Está hablando de una trompeta inicial y de una trompeta culminatoria por completo, ¿me entiendes? Cuando eso pase, cuando sea el rapto, ya no va a quedar ni un solo ser humano en la tierra y la tierra va a quedar limpia, vacía y desordenada por la destrucción como al principio. Ese es el sentido de la Biblia. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Va? Le han querido quitar el sentido de las escrituras. ¿Me entienden? Entonces, pues por eso les he hecho este librito abierto de los misterios en esta noche para explicarles estos dos temas, ¿no? Como ustedes sabrán, no podemos concluir cuántos dioses hay allá arriba, ¿me entienden? Por sus características personales, porque si son buenos, porque si son malos, porque si son destructores, ¿me entienden? Si las escrituras dicen que es uno, es uno. Y si dicen que no es ninguno, no es ninguno. Y si dicen que son tres, son tres. Y si dicen que son trinos, son trinos. Depende de las escrituras de la religión que sea. ¿Me entienden? Pero no podemos concluir nosotros por las características de lo que es Dios, que son tres. Tú puedes ir a buscar a internet qué es Dios o qué es Dios y te van a tirar un montón de características. Todopoderoso, está en todas partes, ¿me entiendes? Perfecto, que no comete errores, un montón de cosas. Y no vas a sacar la conclusión de que son tres, ni que son uno tampoco. ¿Sabes qué vas a sacar la conclusión? No sé. Depende la teoría o de la religión o de la filosofía de fe que tú prefieras más. Pero dentro del cristianismo se habla de uno solo. ¿Entiendes lo que te digo? No de tres ni de trinos. Esa es mi conclusión, ese es el librito abierto de esta noche y espero que les haya gustado y esperemos, ¿me entienden? Que pues nos vaya bien y si es cierto que va a haber una final trompeta, esperen que ya nadie va a estar en la tierra cuando suene esa final trompeta. No se van a quedar los guapos aquí a los feos abajo, los guapos arriba, no. Va a ser la destrucción total según esta creencia filosófica y religiosa. Espero haber sido lo más, ¿cómo puedo decir? Respetuoso para no hacer... ¿cómo puedo decir? Ningún tipo de disturbios raros, nada. Esto es una parte más del librito abierto a los misterios. Mi fecha de nacimiento siempre la comparto porque sé que es importante para mí. 3 de agosto de 1994.